Hola a todos, bienvenido a este video tutorial de cálculo multivariado en el cual trataremos la distancia de un punto al plano y algunos ejercicios que tengan que ver con estas temáticas. En primera instancia vamos a tratar de deducir la fórmula para determinar esa distancia y luego con unos ejercicios adentramos un poco más para reforzar algunos saberes que trabajamos en la clase cotidiana. Para esto nos vamos a valer de una gráfica que se muestra en la pantalla, donde tenemos el punto P de coordenadas X, Y, Z y queremos determinar la distancia al plano, que en la gráfica está reseteado una porción de este con azul. Entonces pensemos de la siguiente manera: tomemos un punto cualquiera sobre ese plano y lo vamos a llamar el punto P sub 0 de coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Dibujamos sobre ese plano su vector director, que es el vector n, un vector que es ortogonal perpendicular a ese plano, y con ayuda pues de la geometría vamos a completar un triángulo rectángulo dibujando desde el punto P sub 0 al punto P es dicho vector, que lo vamos a llamar D, y que tiene por coordenadas o componentes la resta de las coordenadas en cada uno de los ejes de los puntos que estamos tomando. El punto P está fuera del plano y el punto P que está sobre el plano. Entonces tendríamos el vector B como X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Y sabemos también, además de la clase, que ese vector normal, que es perpendicular al plano, tiene números directores o componentes directoras A, B y C, letras que se manejan en la mayoría de los cálculos. Entonces podemos mirar aquí que la distancia que vamos y que estamos interesados en calcular es exactamente la proyección escalar del vector B sobre el vector normal. Y que por trigonometría sabemos que la función coseno de ese ángulo me relaciona a esta distancia sobre la magnitud del vector B, que en este caso es la hipotenusa. Por tanto, tenemos esta expresión. También de la clase es de recordar que por el teorema el producto punto entre dos vectores es igual al producto de las magnitudes de ellos por el coseno del ángulo que lo separa. En adelante vamos a trabajar con el valor absoluto, debido a que los vectores tienen el sentido contrario a como debe mostrarse para la aplicación de dicho teorema. Podemos mirar en esta última expresión cómo la magnitud del vector B por el coseno de ese ángulo es exactamente la distancia D que ya habíamos advertido. De esta manera, entonces, de estas dos expresiones podemos llegar sin ningún problema a la expresión D, que está en amarillo. Simplemente con multiplicar por el inverso multiplicativo esta expresión, tendríamos aquí entonces esta parte, y lo que nos queda, que es B coseno del ángulo, es exactamente la expresión para D. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda entonces, a partir de esta expresión, encontrar el producto escalar entre estos dos vectores y dividir por la magnitud del vector n. Entonces tenemos aquí, podemos mirar valor absoluto. Entonces, ¿cómo obtenemos por definición de producto escalar? Tenemos que eso es igual a la suma de los productos de las componentes de los dos vectores. Esto es A, que es la componente en X del vector normal, por X menos X sub 0, que es la componente en X del vector B. De manera similar, entonces, B, factor de Y menos Y sub 0, y C, factor
de z menos z sub 0, todo sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. En el numerador de la expresión que estamos trabajando y que estamos mostrando en la pantalla, podemos resolver sin ningún problema, porque estos son números reales. Podemos aplicar entonces la propiedad distributiva con respecto a la suma y podemos mirar que tendríamos entonces ax menos ax sub 0, by menos by sub 0, cz menos z menos c por z sub 0. Obtendríamos entonces de manera fácil la siguiente expresión: ax más by más z0 más z por c más d. Esta d es una constante que resulta de sumar a x sub 0, b y sub 0, c, z sub 0. Es de anotar entonces aquí que como el punto P sub 0 de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0 está sobre el plano, entonces debe satisfacer esa ecuación. De manera que esta expresión, que es la ecuación del plano igualada a 0, debe verse satisfecha por esta expresión. Veamos eso con algunos ejemplos. Vamos a ver qué nos dice el ejemplo 1. El ejemplo 1 nos propone que determinemos la distancia entre el punto P de coordenadas menos 10, menos 15, 15 al plano cuya ecuación es x más 3y menos z igual a 13. Veamos entonces, aplicando la expresión que acabamos de determinar, que acabamos de demostrar, cómo se aplica ya con un ejercicio o con un ejercicio particular. Tenemos entonces la expresión y lo que tenemos es que prestar cuidado a ver quiénes son los términos que aparecen en ella, entonces, y de quién vamos a hacer referencia. Lógicamente tendríamos entonces A, B, C, D, y eso hace referencia al plano. En este caso entonces A vale 1, B tiene el valor de 3 y Z adquiere el valor de menos 1, D el valor de menos 13. Y los valores en la expresión para X, Y y Z son los valores de las coordenadas en el punto que estamos haciendo referencia. Entonces X sería menos 10, Y sería menos 15 y Z sería 15. Realizando las operaciones que están involucradas, llegamos de manera fácil a que tendríamos que la distancia es 83 sobre la raíz cuadrada de 11 para un total de 25.03 unidades. Valor que vamos a tener presente porque más adelante lo vamos a utilizar. Veamos qué nos presenta el ejemplo 2. En el ejemplo 2 entonces se nos pide encontrar la ecuación de la línea que pasa por el punto menos 10, 15, 15, punto que ya habíamos trabajado en el ejemplo anterior y que es perpendicular al plano de ecuación x más 3y menos z igual a 13, es el mismo plano que trabajamos en el ejercicio 1. Además de eso vamos a encontrar el punto de intersección entre la línea y el punto y vamos a usar la aplicación o el software de GeoGebra para bosquejar y mirar esa distancia. Veamos entonces cómo vamos a abordar esto. Tenemos que razonar de la siguiente manera. Para encontrar la ecuación de la línea necesitamos un punto y necesitamos conocer un vector paralelo a esta línea. Pero nos están diciendo que esta línea debe ser perpendicular al plano. Quiere decir que el vector que nos va a dirigir esta línea debe ser perpendicular al plano porque debe ser paralelo a la línea. Y sabemos además que el vector que dirige al plano es perpendicular a este. Por tanto, debe ser paralelo a la línea que se nos pide. De manera que este vector que dirige al plano también nos permite dirigir la línea. De manera entonces que tenemos un punto y tenemos un vector, para lo cual podemos encontrar las ecuaciones. En este caso vamos a determinar las ecuaciones paramétricas. ¿Cuál es el vector que vamos a utilizar? Entonces el vector va a ser el mismo vector n
de coordenadas 1, 3, menos 1. Son las componentes, entonces los números directores serían 1, 3, menos 1, y el punto sobre la línea es menos 10, menos 15 y 15. Entonces recordemos que las ecuaciones paramétricas de la recta son para x igual a x sub 0 más at, para y igual a y sub 0 más bt, y para z igual a z sub 0 más ct. De esta manera entonces tendríamos que para x sería menos 10 más 1 por t, sería entonces x igual a menos 10 más t. Para y tendríamos 15 más 3t, y para z sería 15 menos t. Tendríamos entonces las ecuaciones paramétricas para la línea que nos pidieron. Ahora, para entrar a mirar el punto de intersección entre la línea y el plano, vamos a razonar de la siguiente manera. Ese punto de intersección es un punto común a la línea y al plano. Por tanto, estas componentes debe satisfacer la ecuación del plano para algún valor del parámetro t. De lo contrario, no se cortan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos estos valores en la ecuación del plano. Los reemplazamos, el valor de x, reemplazamos el valor de y y reemplazamos el valor de z para obtener menos 10 más t, que es x, más 3 veces y, que es menos 15 más 3t, menos 15 menos t igual a 13. Vemos que tenemos una ecuación lineal para t. Despejando t, haciendo los cálculos respectivos, tenemos que t es igual a 83 sobre 11, 83 onceavo. Ese valor de t, al sustituirlo en estas componentes, nos dan el valor de las componentes, de las coordenadas de corte, del punto de intersección. Hecho esto, entonces tendríamos que para x sería menos 10 más 83 onceavos, eso es igual a menos 27 sobre 11. De la misma manera obtenemos el valor para y, menos 15 más 3, 83 onceavos, es igual a 84 onceavos, y para z igual a 15 menos 83 onceavos, igual a 82 onceavos. Llevando eso al programa o al software de GeoGebra, de manera fácil, que es un software gratis, dibujamos el plano, dibujamos el punto A, dibujamos el punto de intersección que encontramos, el punto B, medimos o miramos qué distancia hay entre esos puntos, dibujando un segmento, y dibujamos la línea recta. Tenemos entonces esa vista, pero también podemos mejorar esa vista y podemos obtener una vista de este tipo rotando en la aplicación la gráfica que obtuvimos, y además le podemos agregar esa distancia y podemos calcular el ángulo entre estos dos y vemos que es de 90 grados. Seguimos rotando y podemos encontrar entonces esta nueva vista y este nuevo panorama. Pero bueno, sería bueno que, aprovechando que tenemos aquí el programa, el software de GeoGebra, podemos intentar de mirar eso y para que ustedes puedan mirar un poco cómo hacerlo en ese software. Entonces vamos a escapar un momentico de aquí, vamos a buscar, vamos a picar acá para que se nos abra el software. Esperemos un momentico. Está abriendo, ya tenemos entonces la ventana de trabajo y tenemos para puntos, líneas, rectas, perpendiculares. Bueno, esto podemos tratarlo más adelante si ustedes lo solicitan. Vamos a trabajar en 3D, entonces aplicamos aquí en 3D y ya tenemos lista la bandeja para trabajar en 3D. Vemos que esto es un software muy fácil. Primeramente entonces vamos a picar aquí para introducir el plano. Nuestro plano, recordamos la ecuación que era x más 3y menos z, y eso era igual a 13. Entonces ahí tenemos dibujado el plano. Los ejes no están como lo venimos trabajando en clase. Vamos a picar aquí y rotamos un poco esta gráfica, esta figura,
y vamos a darle un toque de esa manera. Allí estamos con el eje X rojo, el eje Y de verde y el eje azul, el eje Z. Vamos entonces a picar acá para introducir un punto. Ustedes de pronto no están viendo porque eso de pronto está quedando detrás de la web, de la imagen mía. Entonces estamos picando donde dice punto A, y vamos a picar en el cuadrado que se nos abre para agregar un punto. Entonces en la entrada, una nueva entrada, ya tenemos, vamos a agregar un punto, y el punto que vamos a agregar es el que nos dieron, menos 10, menos 15, 15, y aceptamos. Vemos que el punto no nos aparece, eso significa que hay que mirar la gráfica. Vamos a reducirle tamaño a esta gráfica y buscar a ver dónde está ese punto. Vamos a ir reduciendo aquí, miren, aquí en esta parte picamos, vamos buscando hasta que encontremos ese punto. Ahí aparece, empieza a aparecer el punto A. Vamos a picar aquí para rotarlo un poco, volvemos a rotar para estar viendo allí mucho mejor. Ya tenemos el punto A en la vista. Picamos acá y vamos a agregar un nuevo punto. Este punto que vamos a agregar es el punto de intersección. Ese punto de intersección o de corte fue menos 27 onceavos, ahí está, coma, 84 onceavos fue pues la componente en y la componente en Z fue 82 onceavos. Entonces 82 dividido en 11, enter, y nos aparece entonces el punto B dibujado sobre el plano. Hasta allí tenemos entonces los dos puntos. Ya sabemos que para girar podemos darle aquí, giramos un poco más. Nos interesa entonces encontrar la recta. Para encontrar la recta vamos a picar aquí donde están los dos puntos y una recta. No lo están viendo, pero allí bajamos entonces donde dice recta y simplemente picamos sobre el punto A y el punto B, y ya tendríamos allí dibujada la recta. A eso lo podemos personalizar, pero en este momento no vamos a personalizar por el tiempo. Ahora lo que queremos encontrar es este segmento, cuánto mide esa distancia del segmento A del segmento A B. Entonces simplemente volvemos a picar allí donde picamos ahora, y ahora bajamos a donde dice segmento, picamos sobre el punto A y picamos sobre el punto B. Y estamos dibujando el segmento, ahí está sobre el mismo color. Lo que nos interesaba era mirar acá en la pantalla que nos esté mostrando que es 23.03 unidades, que era el valor que habíamos obtenido anteriormente utilizando la expresión de la distancia del punto al plano. Bueno, vamos a rotar un poquito, picamos acá y vamos a rotar la vista de esto. Ahí tenemos, ¿verdad?, diferentes rotaciones. ¿Qué nos falta mirar? Vamos a tratar de medir ese ángulo, a ver si verdaderamente es perpendicular. Entonces vamos a picar sobre aquí donde dice el ángulo, vamos a mirar ángulo y simplemente picamos el plano y picamos la línea y vemos que efectivamente nuestro ángulo entre el plano y la línea es de 90 grados. Volvemos a girar para tener allí una vista, un corte más elegante. Estamos viendo allí entonces que exactamente que la línea y el plano tienen un ángulo de 90 grados. Y podemos seguir mirando otras visiones para mirar que esa línea si corta el eje o no corta el eje de el verde, que era el de las Y, no corta la línea. Podemos ver que ahí está, que está por acá. Allí eso podemos seguirlo rotando y poder seguir mirando algunas disposiciones. Allí hay otra vista muy importante sobre eso. Podemos también agregar texto. Si queremos, simplemente picamos aquí y agregamos un texto exactamente en esta parte y decimos que esto es distancia
de un punto al plano. Si le ponemos nombre al plano, pues entonces al plano tal. Si queremos agregar ahí tenemos entonces, si queremos agregar la fórmula, la expresión del plano, de la ecuación, volvemos y picamos allí, agregamos texto. Ahora vamos a agregarla aquí, exactamente en esta parte, decimos fórmulas late, picamos acá y vamos a escribir eso, fórmula late. Entonces sería x más 3y menos z igual a 3. Le damos OK y miren, exactamente nos está quedando aquí la ecuación pues de ese plano, y podríamos agregarlo acá, y la ecuación de la recta podríamos agregarlo. Bueno, eso es todo por el momento. Espero que le haya sido útil este pequeño video tutorial. Recuerden que les habla el profesor Pablo Elías Rodríguez. Cualquier inquietud nos lo deja en nuestra página web. Hasta una nueva oportunidad.